Cuando le pregunté a qué hora sería la boda de mi hijo, mi nuera respondió: «Ah, ya la celebramos. Solo invitamos a las personas realmente importantes». Una semana después, me llamó desesperada. «¿Por qué no has pagado la renta, mamá?». Puse el altavoz, sonreí y contesté: «Oh, perdón, no te había dicho». «Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado». Esas palabras me golpearon como un balde de agua helada. Personas especiales. Yo, que durante 3 años pagué su renta de 8,500 pesos al mes, que compré cada mueble de su hogar, que llené su refrigerador cuando no tenían ni para comer, no era una persona especial. Me quedé parada en la sala de mi propia casa, sosteniendo el teléfono como si pesara una tonelada, viendo cómo mi hijo evitaba mirarme mientras Soledad se acomodaba en el sillón que yo les había comprado. El vestido rosa que había escogido para su boda colgaba inútil en mi closet, junto con los zapatos nuevos y la ilusión de ser parte del día más importante en la vida de mi único hijo. Había gastado 3,400 pesos en ese vestido, imaginando lo linda que me vería en las fotos de la boda de Antonio, fotos en las que jamás aparecería. Durante semanas estuve organizando cada detalle. Había separado dinero extra para darles 17,000 pesos como regalo de bodas. Llamé a mi hermana en México para contarle la buena noticia. Limpié mi casa de arriba abajo pensando que tal vez vendrían a celebrar conmigo después de la ceremonia. Todo se vino abajo en un instante con esas 4 palabras envenenadas: solo personas especiales. Antonio finalmente alzó la vista y con una voz que sonaba ensayada dijo: «Mamá, fue algo íntimo, muy pequeño, solo nosotros 2 y los testigos». Pero yo sabía que mentía. Vi las fotos en redes sociales. Vi a los papás de Soledad posando orgullosos junto a los novios. Vi a sus hermanos brindando con champaña. Vi el vestido blanco de Soledad que ayudé a pagar con los 5,100 pesos que le di para sus gastos personales el mes pasado. Vi todo aquello que no me invitaron a presenciar. Una semana después, justo 7 días tras esa humillación, Soledad me llamó con un tono completamente distinto. Ya no era la mujer segura que me había excluido. Ahora sonaba desesperada, casi rogando: «Dulce, la renta está atrasada. El dueño nos está presionando y dice que si no pagamos esta semana, nos va a desalojar. Se te olvidó hacer la transferencia». Su voz temblaba, como si el mundo se le viniera encima. Guardé silencio unos segundos, recordando todas las veces que corrí al banco a hacer esa transferencia, las veces que cancelé mis propios planes para asegurarme de que tuvieran un techo, las veces que comí frijoles con arroz para poder darles dinero para sus antojos. Y ahora, después de excluirme del momento más importante de sus vidas, tenían el descaro de llamarme como si nada. «Soledad», le dije con una calma que me sorprendió, «no te avisé que solo ayudo a personas especiales». El silencio del otro lado fue tan profundo que escuché los latidos de mi propio corazón. Por primera vez en años, no era yo quien temblaba, era ella. «Dulce, no entiendo», tartamudeó. «Siempre hemos sido especiales para ti. Eres como una segunda madre para mí». Mentiras. Puras mentiras envueltas en esa voz dulce que usaba solo cuando necesitaba algo. La misma con la que me pidió dinero para el vestido de novia, para la luna de miel, para los anillos que ayudé a financiar sin saber que jamás vería la ceremonia donde los intercambiarían. Durante años viví con esa sensación constante de caminar sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra, cada gesto, cada regalo, esperando una migaja de afecto de mi propio hijo. Fui la madre perfecta, la suegra complaciente, la proveedora silenciosa que nunca protestó cuando me trataban como invisible. Pero esa frase, solo personas especiales, despertó algo en mí que había estado dormido demasiado tiempo. He hecho cuentas en mi cabeza de todo lo que he gastado en ellos en estos 3 años. Entre la renta, la comida, los regalos, las emergencias y sus caprichos, más de 340,000 pesos. 340,000 pesos que salieron de mi pensión, de mis ahorros, del dinero que mi difunto esposo dejó para que yo viviera tranquila en mis últimos años. ¿Y para qué? Para que el día de la boda de mi propio hijo me trataran como si fuera una extraña. Esa noche,
Después de colgar el teléfono, me senté en mi cama y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de rabia, de frustración acumulada, de años de humillaciones tragadas en silencio. Lloraba por todas las veces que me hicieron sentir que mi cariño era una carga, que mi presencia estorbaba, que lo único valioso que tenía para darles era mi dinero. Lloraba por la madre ingenua que fui, por la mujer que se perdió intentando ser indispensable para quienes me veían como algo desechable. Cuando amaneció, algo había cambiado dentro de mí. No era solo el dolor de la traición, era algo más profundo, más frío. Me levanté de la cama y me miré en el espejo del baño. Los mismos ojos cansados de siempre, las mismas arrugas que contaban historias de años, entregando amor sin recibirlo de vuelta, pero mi mirada ya no era la misma. Había en ella una dureza desconocida, una determinación que llevaba años enterrada bajo la complacencia. Fui a la cocina y preparé café, como todas las mañanas durante los últimos 40 años. Pero esta vez no pensé en llamar a Antonio para preguntarle cómo amaneció, ni revisé el teléfono esperando un mensaje suyo pidiendo disculpas por la humillación del día anterior. Por primera vez en mucho tiempo, mi primera preocupación del día era yo misma. Me senté en la mesa donde tantas veces planeé sorpresas para ellos, donde conté billetes para sus gastos, donde lloré en silencio cuando me trataban con indiferencia. Ahora esa mesa sería testigo de algo distinto. Saqué mi chequera, mis estados de cuenta y empecé a hacer cuentas. Quería ver con números exactos el tamaño de mi propia estupidez. Renta mensual, 8,500 pesos por 36 meses, 306,000 pesos. Comida y despensa, unos 3,400 pesos al mes, 122,400 pesos más. Regalos de cumpleaños, Navidad y aniversarios, al menos 51,000 pesos. Emergencias médicas de Soledad, 13,600 pesos. El préstamo para el carro que nunca me devolvieron, 42,500 pesos. La reparación del aire acondicionado del departamento, 11,900 pesos. Los muebles de la sala, 20,400 pesos. En total, 567,800 pesos. Esa era la cifra exacta de mi generosidad desperdiciada. Dinero que saqué de la herencia de mi esposo, de mi pensión y de los ahorros que guardé peso por peso durante décadas de trabajo. Todo ese dinero tirado a la basura para mantener cómodos a dos adultos que ni siquiera podían fingir respeto hacia mí. El teléfono sonó y vi el nombre de Antonio en la pantalla. Antes habría corrido a contestar, con el corazón acelerado, esperando que al fin me pidiera perdón o me explicara que todo fue un malentendido. Pero esta vez lo dejé sonar. 1, 2, 3 veces, hasta que se detuvo. Seguí bebiendo mi café como si nada. 10 minutos después volvió a sonar, ahora era Soledad. También la dejé sonar. Luego llegó un mensaje de Antonio. Mamá, contesta el teléfono. Necesitamos hablar contigo urgentemente. Lo borré sin responder. A las 2 de la tarde decidí salir a caminar. Tenía meses sin hacerlo sin un motivo específico, sin alguna diligencia relacionada con ellos. Siempre era el banco para hacer transferencias, el supermercado para comprarles algo, la farmacia para las medicinas de Soledad. Hoy caminé solo porque quise. Pasé por el parque donde solía llevar a Antonio de niño. Recordé a ese pequeño tierno que me abrazaba fuerte y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Y pensé en qué momento se convirtió en este hombre que me trata como si fuera un cajero automático con sentimientos. Cuando empecé a confundir el amor con el dinero, cuando llegué a pensar que debía comprar el cariño de mi propio hijo, me encontré frente a la puerta del banco donde tantas veces había hecho transferencias automáticas. El gerente, Juan Morales, me saludó desde el otro lado del vidrio. Lo conocía desde hacía años. Él había procesado cada envío que hacía a Antonio y Soledad, había visto cómo mi cuenta se vaciaba mes con mes para llenarla de ellos. Entré directo a su oficina. Don Juan, le dije, necesito cancelar todas las transferencias automáticas que tengo programadas. Me miró con sorpresa. Esas transferencias habían sido tan constantes como el amanecer durante 3 años. ¿Está segura, doña Dulce? ¿Pasó algo?
Su preocupación se sentía más sincera que cualquier interés que Antonio hubiera mostrado por mí en los últimos meses. Pasó que por fin abrí los ojos. Le respondí: quiero cancelar todo y también saber cómo proteger mis cuentas. No quiero que nadie más tenga acceso a mi dinero. Mientras él hacía las cancelaciones, mi celular no dejaba de sonar. Antonio, luego Soledad y otra vez Antonio, como si tuvieran un radar para detectar cuando su fuente de ingresos estaba en riesgo. Apagué el teléfono por completo. Doña Dulce, me dijo Juan al darme los papeles, disculpe que me meta, pero todos estos años la he visto muy generosa con su familia. Espero que no la estén presionando para hacer estos cambios. Sus palabras me llegaron hondo. Este hombre, que apenas me conocía más allá de las operaciones bancarias, mostraba más interés genuino por mí que mi propio hijo. No me están presionando, don Juan. Al contrario, dejé de presionarme yo misma. Al salir del banco, me sentí extrañamente ligera, como si hubiera dejado un gran peso en esa oficina. Por primera vez en años, mi dinero era completamente mío, sin compromisos con personas que me veían como un recurso y no como un ser humano. Caminé a casa pensando en todo lo que había dejado de hacer por complacer a Antonio y Soledad, viajes que no hice para ahorrarles, amigas que dejé de ver por estar siempre disponible para sus emergencias, pasatiempos que abandoné porque cada peso gastado en mí era uno menos para sus necesidades. Al llegar, vi 3 autos frente a mi puerta, el de Antonio, el de Soledad y uno que no reconocí. Noté movimiento dentro de la casa. Tenían llaves porque confiaba en ellos, creyendo que algún día me cuidarían como yo lo hice con ellos. Respiré hondo antes de entrar. Era la primera confrontación real de mi nueva vida. Abrí la puerta y me encontré con una escena imborrable. Antonio sentado en mi sofá con la cabeza entre las manos. Soledad caminando como fiera enjaulada y un hombre mayor que no conocía revisando mis papeles en la mesa del comedor. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté con una voz más firme de lo esperado. Los 3 me miraron como si la intrusa fuera yo. Soledad habló primero, con esa urgencia desesperada que ya le había escuchado. Dulce, gracias a Dios llegaste, necesitamos hablar. El señor Guzmán es del despacho de abogados donde consultamos sobre tu situación. ¿Mi situación?, pregunté con una calma que me sorprendió. ¿Cuál situación? Yo estoy perfectamente bien. Antonio levantó la cabeza, y esos ojos que alguna vez fueron de un niño inocente, ahora solo mostraban pánico por el dinero. Mamá, fuimos al banco y nos dijeron que cancelaste todas las transferencias. Don Juan nos dijo que también bloqueaste nuestro acceso a tus cuentas. No entendemos por qué hiciste eso. El señor Guzmán, un hombre de unos 50 años con traje gris y una sonrisa que no me daba confianza, se acercó con la mano extendida. Señora Dulce, soy Alejandro Guzmán, abogado especializado en derecho familiar. Sus hijos están preocupados por su estado mental y me pidieron que evaluara la situación. No le di la mano. En cambio, fui directo a mi mesa del comedor y recogí todos mis documentos, los mismos que él había estado revisando sin mi permiso. Estos son papeles privados, no tiene derecho a verlos sin mi autorización. Mamá, intervino Antonio con ese tono condescendiente que había perfeccionado en los últimos años. Estamos preocupados por ti. Tu comportamiento ha sido raro últimamente. Primero nos dejas fuera de las decisiones financieras sin explicación y luego no contestas nuestras llamadas. Pensamos que tal vez necesitas ayuda profesional. Soledad se acercó e intentó tomarme la mano con esa falsa dulzura que solo usaba cuando quería algo. Dulce, cariño, sabemos que has pasado por mucho estrés. Tal vez la soledad te esté afectando más de lo que crees. Es normal a tu edad tener episodios de confusión. La palabra confusión retumbó en mi cabeza como una alarma. Ahora entendía por qué habían traído al abogado. No era para ayudarme, era para declararme incapaz y quedarse con el control de mis finanzas. La misma mujer que me dijo que solo invitaban a personas especiales a su boda, ahora me trataba como si fuera una anciana ingenua. No estoy confundida, respondí con una firmeza que los dejó en silencio. Estoy más lúcida que nunca y ustedes se van a ir de mi casa ahora mismo.
El señor Guzmán intervino con esa voz profesional que usan los abogados cuando quieren sonar razonables. Señora Dulce, entiendo que se sienta abrumada, pero sus hijos tienen derecho legal a intervenir si creen que su capacidad para tomar decisiones financieras está comprometida. Han documentado varios comportamientos preocupantes. Solté una risa áspera, casi cruel. ¿Cómo decidir que mi dinero es mío? ¿Cómo elegir no seguir financiando la vida de dos adultos que me tratan como basura? Soledad reaccionó como si le hubiera dado una bofetada. Nunca te hemos tratado mal, eres parte de nuestra familia. Todo lo que tienes algún día será nuestro. Solo estamos adelantando el proceso. Ahí estaba, la verdad sin maquillaje. Para ellos yo ya estaba muerta y solo estaban cobrando la herencia por adelantado. No importaba si me quedaban 70 años o 70 días. Para ellos no era más que una cuenta bancaria con piernas que se había vuelto incómoda. Fuera, dije señalando la puerta. Los tres. Fuera de mi casa. Antonio se levantó con esa cara de niño berrinchudo que ponía cuando las cosas no salían como él quería. Mamá, no podemos irnos así, tenemos responsabilidades. La renta, los pagos del carro, la tarjeta de crédito que tú avalaste. No puedes simplemente dejarnos sin apoyo de un día para otro. ¿No puedo? Mi voz subió de tono por primera vez en toda la charla. ¿Quién dice que no puedo? Durante 36 años he pagado una renta de un lugar que ni siquiera está a mi nombre. He llenado el refrigerador de una casa donde no soy bienvenida. He financiado una vida en la que claramente no hay espacio para mí. El señor Guzmán sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre mi mesa. Señora Dulce, hemos preparado unos documentos que podrían facilitar esta transición, un poder legal que permitiría a Antonio y a Deanna manejar sus finanzas de manera más eficiente. Sería algo temporal, solo hasta que se sienta mejor. Tomé la carpeta y la lancé directo al bote de basura sin ni siquiera revisarla. La única transición que verán aquí será la de ustedes hacia la puerta de salida. Soledad empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de enojo y frustración contenida. No puedes hacernos esto, Dulce. Nosotros contábamos contigo. Hicimos planes confiando en tu apoyo. Compramos cosas. Asumimos compromisos financieros porque sabíamos que podíamos contar contigo. Compromisos basados en mi dinero, le contesté. No en mi bienestar, ni en mi felicidad, ni en mi compañía. Solo en mi dinero. Y ahora que decidí que mi dinero tiene un mejor destino en mi propia vida, de repente resulta que soy una anciana confundida que necesita supervisión legal. Antonio intentó acercarse a mí, pero me eché hacia atrás. Ya no era el niño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas, sino un hombre de 35 años que veía a su madre como un obstáculo entre él y una vida cómoda pagada por otros. Mamá, hemos cometido errores, dijo con un tono que pretendía ser arrepentido. Lo arreglaré si vuelves a ser razonable. Razonable, la palabra me supo amarga. ¿Ser razonable significa seguir pagando su vida mientras me tratan como una extraña? ¿Significa fingir que no me duele haber sido excluida del día más importante en la vida de mi único hijo? El señor Guzmán guardó sus documentos con la precisión de alguien acostumbrado a que le rechacen propuestas. Señora Dulce, esto no termina aquí. Su familia tiene opciones legales. Si en verdad está tomando decisiones irracionales por problemas de salud mental, un juez puede determinar que necesita supervisión. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Entendí que esto no era solo una visita de manipulación familiar, sino una amenaza legal real. Querían declararme incapaz de manejar mis propios asuntos. Señor Guzmán, le dije mirándolo fijo a los ojos, le sugiero que investigue bien antes de amenazar a una mujer de 69 años que ha administrado sus finanzas impecablemente por 40 años, que crió sola a un hijo después de enviudar, que mantuvo un hogar, que trabajó hasta jubilarse con honores y que hasta la semana pasada sostenía económicamente a dos adultos perfectamente capaces. Soledad dejó de llorar y me miró con una frialdad que por fin mostró su verdadera cara. Esto no se va a quedar así, Dulce. Nosotros también tenemos derechos. Y abogados, perfecto, respondí. Contraten a todos los abogados que quieran. Con su propio dinero, claro.
porque el mío ya no está disponible para financiar sus pleitos legales. Los 13 se encaminaron hacia la puerta con la dignidad herida de quien no está acostumbrado a recibir un no por respuesta. Antes de salir, Antonio volteó hacia mí por última vez. «Mamá, esto va a acabar muy mal para ti. Vas a terminar sola, sin nadie que te cuide cuando realmente lo necesites». «Antonio», le dije con una tristeza honda pero con una claridad absoluta, «ya estoy sola. La diferencia es que ahora lo estoy porque así lo decidí, no por el abandono de ustedes». Cuando la puerta se cerró tras ellos, me quedé en medio de mi sala, envuelta en el silencio más hermoso que había sentido en años. Era el silencio de la libertad. Esa noche no pude dormir, pero no por pena o arrepentimiento, sino por la adrenalina de haber recuperado el control de mi vida. Permanecí despierta en la cama, planeando mis siguientes pasos como un general que prepara una batalla. Si Antonio y Soledad querían enfrentarse, yo les daría una guerra, pero sería una guerra ganada con inteligencia, no con emociones. A las 6 de la mañana ya estaba lista para salir. Mi primera parada fue en la oficina del licenciado Juan López, a quien conocí años atrás cuando realicé el testamento de mi esposo. A diferencia del señor Guzmán que trajeron Antonio y Soledad, Juan tenía una reputación impecable y se especializaba en proteger los derechos de las personas mayores. Doña Dulce me dijo al escuchar mi relato, lo que sus hijos intentaron ayer es más común de lo que imagina. Se llama abuso financiero contra adultos mayores y es un delito federal. Además, el hecho de que hayan entrado a su casa sin permiso y revisado documentos privados también constituye una violación. Sus palabras me dieron calma y a la vez me preocuparon. Calma porque confirmaron que no estaba exagerando y que lo ocurrido fue un abuso real. Preocupación porque entendí que la situación era más grave de lo que pensaba. Necesitamos documentar todo, continuó Juan. Cada transferencia, cada regalo, cada ocasión en que la presionaron para darles dinero. También modificaremos su testamento para blindar sus bienes contra cualquier intento de manipulación futura. Pasamos 3 horas revisando mis registros financieros. Juan sumó 62.900 pesos en 3 años. Doña Dulce, con ese dinero usted pudo haber vivido tranquila, viajado y disfrutado su jubilación. En cambio, sostuvo por completo la vida de 2 adultos que ni siquiera tuvieron la cortesía de invitarla a su boda. Cuando salí de la oficina de Juan, ya tenía un plan definido. Primero, cambiaría todas las cerraduras de mi casa. Segundo, instalaría un sistema de seguridad con cámaras para evitar visitas inesperadas. Tercero, abriría una cuenta bancaria nueva en una institución donde ellos no tuvieran acceso. Y cuarto, empezaría a vivir la vida que había postergado por años. Mi siguiente parada fue la ferretería. Conocía a don Raúl desde hace años, pues siempre iba a comprar cosas para reparar el departamento de Antonio y Soledad, pero esta vez era distinto. «Doña Dulce, ¿qué la trae por acá hoy? ¿Otra urgencia en casa de su hijo?», preguntó con la confianza de quien había visto en silencio cómo mi generosidad se desperdiciaba. «No, don Raúl, esta vez es para mi casa. Necesito cambiar todas las cerraduras y quiero las de mejor calidad que tenga». Me miró sorprendido, pero no hizo preguntas. Mientras elegía las cerraduras, llegó su hijo Diego, que trabajaba instalando sistemas de seguridad. Fue como una señal del destino. «Diego», le dije, «también necesito instalar cámaras de seguridad, todo el sistema completo. No hay problema». Mientras preparaban todo para la instalación del día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Soledad, usando el teléfono de otra persona porque yo había bloqueado el suyo después de la confrontación de ayer. «Dulce, soy Soledad. Por favor, no cuelgues. Necesitamos hablar como adultos civilizados». «Habla», le respondí con frialdad. «Mira, entiendo que estés molesta por lo de la boda. Fue un error. Antonio y yo hemos hablado y queremos compensarte. ¿Qué te parece si organizamos una cena especial para celebrar nuestro matrimonio contigo? Podemos hacerla en tu casa, cocinar juntos como antes». La manipulación en sus palabras era tan obvia que casi me dio risa. «Soledad, ¿cuánto es exactamente lo que debo del alquiler?». El silencio al otro lado me confirmó que había dado en el clavo. Bueno, son 2 meses, 20,000 pesos en total, pero no solo llamo por eso, Dulce. Realmente extrañamos tenerte en nuestras vidas. ¿Me extrañan a mí o extrañan mi dinero?», pregunté directo.
Las dos cosas, contestó con una honestidad que me sorprendió. Dulce, no voy a negarte que necesitamos tu ayuda económica, pero también te queremos, eres importante para nosotros. Si soy tan importante, le dije, ¿por qué no lo fui lo suficiente como para estar en su boda? ¿Por qué no lo soy para recibir una llamada que no sea pidiendo dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaron solo para saber cómo estaba? Otro silencio. Las dos sabíamos la respuesta. Nunca. Soledad. Voy a decirte algo una sola vez. Durante 3 años me han tratado como un cajero automático con sentimientos. Me han usado, ignorado, humillado y finalmente insultado de la peor manera posible. Ahora que el dinero se acabó, de pronto descubren que me quieren. Dulce, por favor. No, la interrumpí. No hay por favor. Que valga. Ustedes tomaron su decisión cuando determinaron que yo no era lo bastante especial para estar en su boda. Ahora yo estoy tomando la mía. Colgué la llamada y apagué el celular por completo. No quería más interrupciones en mi día de liberación. Esa tarde fui al salón de belleza, al que no iba desde hacía más de 1 año. Siempre cancelaba mis citas porque Antonio o Soledad salían con algo urgente o porque el dinero que tenía reservado para mí terminaba cubriendo una emergencia de ellos. «Doña Dulce», me gritó Marisol, mi estilista de siempre. ¡Qué sorpresa! Pensé que ya se había olvidado de nosotros. No me había olvidado, Marisol, solo me había olvidado de que yo también merezco ser atendida. Me hice de todo. Tratamiento completo, corte, tinte, manicure, pedicure. Por primera vez en años gasté en mí sin sentir remordimiento. Mientras Marisol trabajaba mi cabello, me platicó de su vida, de sus hijos, de sus sueños. Fue un alivio conversar de algo que no girara en torno a las necesidades de Antonio y Soledad. «Se ve preciosa, doña Dulce», me dijo al terminar, «pero más que eso, se ve libre. Pasó algo bueno». Sí, Marisol, por fin aprendí a decir que no. Al llegar a casa esa tarde, vi un coche estacionado frente a mi puerta que no reconocí. Mi corazón dio un brinco pensando que quizá Antonio y Soledad habían regresado con refuerzos, pero al acercarme, vi que era una señora mayor sentada en los escalones de mi entrada. «¿Doña Dulce?», me preguntó al bajar yo del coche. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla?» «Soy Guadalupe Torres. Vivo en la casa de al lado. Llevamos años de vecinas, pero nunca habíamos tenido oportunidad de conversar. Ayer escuché voces muy fuertes en su casa y me preocupé. ¿Está todo bien?». Su preocupación sincera me conmovió profundamente. Aquí estaba una desconocida mostrando más interés por mí que mi propio hijo. «Pase, doña Guadalupe, le voy a preparar un café y le voy a contar algo que no va a creer». Mientras preparaba el café, le relaté toda la situación. Guadalupe me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, y cuando terminé, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Doña Dulce», me dijo, «hizo lo correcto. Yo pasé por algo parecido con mi hija hace 5 años. También creía que era mi deber sostener económicamente su vida de adulta. Pensaba que si no les daba dinero, dejarían de quererme. ¿Qué hice? Les corté el flujo de dinero cuando entendí que solo me buscaban cuando necesitaban algo. Al principio fue horrible. Me amenazaron, me manipularon con chantajes emocionales e intentaron que me sintiera culpable. Pero después de 6 meses, mi hija me llamó para disculparse sinceramente. Ahora tenemos un vínculo verdadero, basado en el cariño y no en el dinero. Sus palabras me dieron alivio y me confirmaron que había tomado la decisión correcta. Le pregunté si creía que Antonio y Soledad llegarían a comprenderlo algún día. «Tal vez sí, tal vez no», me contestó con honestidad. «Pero eso ya no es mi responsabilidad, doña Dulce. Mi responsabilidad ahora es vivir mi propia vida». Esa noche, por primera vez en 3 años, me acosté sin preocuparme por si Antonio y Soledad tenían para la renta, la comida o sus antojos. Me dormí pensando en mí, en mis planes, en mi porvenir, y descansé mejor que en muchos años. A la mañana siguiente, llegaron Diego y don Manuel a las 8 en punto para cambiar la cerradura e instalar el sistema de seguridad. Mientras trabajaban, mi teléfono sonaba una y otra vez desde números desconocidos. Soledad seguía intentando localizarme desde diferentes líneas, pero yo ya había adquirido una nueva habilidad: ignorar por completo las llamadas
que no me convenían. Doña Dulce, me dijo Diego mientras colocaba las cámaras, este sistema le va a dar tranquilidad absoluta. Podrá ver quién llega a su casa desde su celular, incluso si no está aquí. Y si alguien entra sin autorización, de inmediato se manda una alerta a la policía. La ironía no se me escapó. Estaba poniendo un sistema para protegerme de mi propio hijo. Pero ya no me dolía como antes. Era solo una medida práctica para preservar mi nueva paz. Mientras ellos continuaban, decidí hacer algo que no había hecho en años: llamar a mi hermana Josefina en México. Habíamos perdido el contacto porque cada vez que hablábamos yo terminaba contándole sobre los logros de Antonio y Soledad, cuánto había gastado en ellos y lo orgullosa que estaba de poder ayudarles. Ahora entendía que nuestras charlas se habían convertido en reportes financieros disfrazados de noticias familiares. «¿Dulce?», respondió Josefina sorprendida. «Hermana, ¿cómo estás? Hace meses que no hablamos». «Estoy bien, Josefina. Mejor que bien. De hecho, te marco para decirte que por fin recuperé la cordura». Le conté todo desde el principio. La boda a escondidas, la humillación, la reunión con el abogado y mi decisión de cortarles el apoyo económico. Josefina me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, su respuesta me dejó helada. «Dulce, hermana, ya era hora. Cada vez que hablábamos me dolía escucharte presumir cuánto dinero les habías gastado, como si el cariño se midiera en pesos. Quería decírtelo, pero no sabía cómo. ¿Qué querías decirme? Que Antonio nunca hablaba de ti con afecto cuando lo veía en las reuniones familiares. Siempre era, mi mamá me ayudó con esto, o mi mamá me compró aquello. Pero jamás, extraño a mi mamá, o quiero mucho a mi mamá. Era como si fueras un servicio y no una persona». Sus palabras me lastimaron, pero era un dolor necesario, como cuando el doctor limpia una herida infectada. «Dulce, pero es parte de la sanación. ¿Sabes qué más me llamaba la atención?», siguió Josefina. «Siempre hablaban de ti en futuro. Cuando Dulce ya no esté, vamos a remodelar su casa. O, cuando heredemos, vamos a invertir en el negocio. Como si esperaran que te murieras para empezar a vivir de verdad». Ese golpe me cayó como agua helada. No solo me veían como un cajero automático, sino como un estorbo temporal entre ellos y su dinero. Mientras yo me desvivía por darles felicidad, ellos planeaban su vida sin mí. Después de colgar con Josefina, me quedé en mi cocina asimilando todo. 45 años de matrimonio con un hombre que me amó de verdad. 35 criando sola a un hijo después de enviudar, y 3 años manteniendo a 2 adultos que me trataban como un estorbo con dinero. El timbre sonó y vi por las cámaras nuevas que era Guadalupe con una taza en la mano. Le abrí y me extendió café recién hecho. Pensé que podría necesitar compañía después de todo lo que me contó ayer, dijo con esa sonrisa genuina que ya empezaba a apreciar. Nos sentamos en mi mesa y Guadalupe me contó más de su propia experiencia. «Mi hija me decía lo mismo que Soledad le dice a usted. ¿Eres como una segunda madre para mí? Somos especiales para ti. Algún día todo será nuestro de todas formas». Son frases ensayadas, doña Dulce. Las aprenden en el manual de manipulación emocional. ¿Cree que existe ese manual?, le pregunté medio en broma. No oficialmente, pero parece que todos leen el mismo libro. El capítulo 1 es «Hazlas sentir indispensables». El capítulo 2 es «Crea emergencias financieras constantes». El capítulo 3 es «Si se resiste, cuestiona su salud mental». Punto. Nos reímos, pero era una risa con sabor amargo. Era a la vez chistoso y triste reconocer conductas tan predecibles en nuestros propios hijos. Guadalupe en algún momento sintió remordimiento por cortarles el dinero. Durante los primeros 3 meses me contestaba con sinceridad, pero luego empecé a notar los cambios. Mi hija tuvo que buscar un segundo empleo. Su marido dejó de jugar golf cada fin de semana y comenzó a buscar trabajos extra. Aprendieron a vivir con lo que tenían. Y lo más importante, entendieron que yo era una persona, no un cajero automático. Esa tarde decidí hacer algo que había estado aplazando por años: visitar la tumba de mi esposo.
Siempre me inventaba pretextos para no ir porque Martino o Soledad necesitaban algo, o porque el dinero del taxi era mejor usarlo en alguna de sus urgencias. El panteón estaba tranquilo y hermoso. La tumba de Francisco se notaba descuidada porque hacía meses que no la limpiaba. Me senté en el pasto junto a su lápida y le hablé como si estuviera vivo. Francisco, mi amor, creo que me perdí por un tiempo. Después de que te fuiste, puse toda mi energía en Antonio. Quería ser la mejor mamá del mundo, compensar de alguna manera que creciera sin padre. Pero creo que en el proceso me olvidé de ser yo misma. El viento sopló suave y por un instante sentí que él me escuchaba. Nuestro hijo se convirtió en alguien que no reconozco. O tal vez siempre fue así y yo no quise verlo. Su esposa es... Bueno, tú ya sabes cómo es. El dinero que dejaste para que yo viviera tranquila lo usé para mantenerlos a ellos. Pero ya no más, amor. Ya aprendí. Limpié su tumba, cambié las flores marchitas por unas frescas y me quedé ahí 1 hora más disfrutando la paz. Por primera vez en años no tenía prisa por volver a casa a resolver alguna crisis de Antonio y Soledad. Al regresar, vi 3 coches estacionados frente a mi puerta otra vez. El corazón me latió rápido, pero ahora estaba lista. Las cámaras mostraban que eran Antonio, Soledad y 2 personas más que no conocía. Todos lucían alterados, hablando entre ellos y señalando hacia mi casa. No me bajé del carro. En su lugar, llamé a Juan, mi abogado. Juan, están otra vez afuera de mi casa. Esta vez trajeron a más gente. ¿Qué debo hacer? No salga del coche, doña Dulce. Voy para allá enseguida y llamaré a la policía. Después de lo que platicamos ayer, pedí una orden de restricción temporal. No pueden estar en su propiedad. 15 minutos después, llegaron Juan y 2 patrullas. Observé cómo los policías hablaban con Antonio y Soledad, cómo mi hijo movía las manos con furia y cómo ella volvía a llorar, pero ahora sus lágrimas ya no me conmovían. Uno de los agentes se acercó a mi coche y dijo: «Señora, puede salir tranquila, ellos se van a retirar ahora mismo». Al bajar, Antonio me gritó desde la calle: «Mamá, esto es absurdo, somos tu familia, no puedes llamar a la policía contra tu propio hijo». «Antonio», respondí con una calma que ni yo esperaba, «la familia no amenaza con juicios de incapacidad, no entra a casas ajenas sin permiso, ni trata a sus madres como si fueran cajeros». Soledad, desde el otro lado, gritó: «Nos vas a pagar todo lo que nos debes. Tenemos facturas que avalaste. No puedes dejarnos así». Juan intervino: «Señora Soledad, de ahora en adelante cualquier comunicación será por medio de mi oficina. Le sugiero hablar con un abogado antes de hacer amenazas de cobro, porque mi clienta tiene respaldo completo de todos los pagos que hizo voluntariamente durante 3 años. Los vi marcharse en sus vehículos derrotados pero no vencidos. Sabía que esto no había terminado, pero por primera vez me sentía segura. Contaba con ayuda profesional, el apoyo emocional de Guadalupe y, sobre todo, la claridad mental para distinguir lo correcto de lo incorrecto. Esa noche, Guadalupe me invitó a cenar a su casa. Conocí a su hija que estaba de visita y vi lo que es una relación familiar sana. Se hablaban con respeto, se interesaban de verdad por la vida del otro, reían juntas. La hija no pidió dinero ni una sola vez en toda la noche. «Esto es lo que yo quisiera con Antonio», le confesé a Guadalupe cuando su hija se fue. «Y quizá algún día lo tengas», me respondió. «Pero primero él debe aprender que eres una persona que merece respeto, no solo una fuente de ingresos». Por primera vez en semanas, me dormí con esperanza. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Las cámaras mostraban a Antonio y Soledad pasando frente a mi casa varias veces al día, a veces despacio, otras como buscando el momento justo para su siguiente movimiento. Juan me había aconsejado documentar cada visita, así que anotaba fechas y horas con precisión. Su insistencia jugará a nuestro favor, me había dicho. Cada vez que aparecen después de que les dijimos que no se acercaran, refuerza nuestra solicitud para obtener una orden de restricción permanente. El viernes por la mañana estaba desayunando tranquilamente cuando sonó el timbre, y al revisar las cámaras,
Vi a una joven bien vestida, con una carpeta en las manos y una sonrisa profesional. No la ubicaba, pero su postura me dejaba claro que no venía de visita. «Buenos días, señora Dulce», me dijo al abrir la puerta. «Soy investigadora social del Departamento de Servicios para Adultos Mayores. Recibimos una denuncia de que usted podría estar en situación de riesgo y necesitamos hacer una evaluación de bienestar». Sentí que la sangre se me helaba. Antonio y Soledad habían llevado todo a otro nivel. Ya no eran solo amenazas de abogados privados, ahora habían metido al gobierno. «¿Puedo ver su identificación?», le pregunté tratando de mantener la calma. «Por supuesto», respondió mostrando una credencial oficial que parecía auténtica. «Soy la trabajadora social Verónica Castillo. ¿Puedo pasar para hablar con usted?». La dejé entrar porque sabía que negarme solo empeoraría mi situación. Verónica se acomodó en mi sala y sacó un formulario de su carpeta. «Señora Dulce, hemos recibido reportes de que usted ha tenido cambios significativos en su conducta financiera, que ha cortado comunicación con su familia y que ha mostrado señales de paranoia al instalar sistemas de seguridad innecesarios. También nos informaron que ha rechazado ayuda médica y legal de sus seres queridos». Cada palabra parecía escogida para hacerme quedar como una anciana desequilibrada, y reconocí de inmediato la mano de Soledad en esa redacción. Siempre fue experta en manipular el lenguaje para lograr lo que quería. «Señorita Verónica», le dije con toda la dignidad que pude reunir, «me gustaría llamar a mi abogado antes de responder cualquier pregunta». «Señora, esto no es un interrogatorio legal, es una evaluación de bienestar. Si usted no tiene nada que ocultar, no debería haber problema en conversar conmigo». Esa frase me encendió. Era la misma lógica que usan los abusadores para justificar sus invasiones. Si eres inocente, no deberías quejarte de que violen tu privacidad. «Señorita, voy a llamar a mi abogado. Puede esperar aquí o regresar otro día, pero no voy a responder sin representación legal presente». Llamé a Juan y llegó en 20 minutos. Al entrar y ver a la trabajadora social, su expresión se endureció. «Señorita Castillo», dijo tras revisar su identificación, «espero que tenga una orden judicial para estar aquí, porque mi clienta está bajo mi representación legal y cualquier evaluación no autorizada constituye acoso». «Señor», contestó Verónica con menos seguridad que antes, «tenemos reportes de familiares preocupados por el bienestar de la señora. Es nuestro deber investigar». «¿Qué familia?», preguntó Juan con voz seca. «¿La misma familia que intentó hacerla firmar un poder legal sin representación? ¿La misma que entró a su casa sin permiso y revisó sus papeles privados? ¿La misma que la dejó fuera de momentos importantes mientras vivía a costa de su dinero?». Juan sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. «Aquí tengo pruebas completas de abuso financiero y emocional contra mi clienta. 566,000 pesos mexicanos retirados de sus cuentas en 3 años, exclusión social constante y chantaje emocional. Si alguien debe ser investigado aquí, no es mi clienta». Verónica revisó los documentos cada vez más incómoda. Era evidente que la versión que le habían contado no coincidía con lo que veía. «Señora Dulce», me dijo al final, ¿puede explicarme por qué decidió cortar el apoyo económico a su hijo de forma tan repentina?» «Porque descubrí que me estaba usando», respondí sin rodeos. «Porque me di cuenta de que para ellos yo no era una madre, era una cuenta bancaria. Porque me cansé de mantener a personas que me veían como un estorbo». «¿Pero no cree que es su obligación ayudar a su familia?». La pregunta me encendió por dentro. «Señorita Verónica, mi obligación como madre fue criar a mi hijo hasta los 18 años, educarlo y darle las herramientas para ser un adulto independiente. Mi hijo tiene 35 años, está casado y es totalmente capaz de mantenerse. Pagar su vida adulta no es mi obligación, es mi decisión, y decidí dejar de hacerlo». Juan intervino. «Señorita Castillo, ¿considera normal que un hombre de 35 años no pueda pagar su renta sin la ayuda de su madre de 69? Verónica no contestó de inmediato. Se notaba que estaba replanteándose todo. «Señora Dulce», preguntó luego de un momento, ¿usted maneja sus propias finanzas? «Completamente».
Puedo mostrarle mis estados de cuenta, mis inversiones y mis pagos de impuestos. Todo está en orden y al día. ¿Vive de forma independiente? Como puede ver, mantengo mi casa limpia, cuido mi salud, conduzco mi propio coche y tengo buena relación con mis vecinos. ¿Toma medicinas? Solo vitaminas y suplementos, no padezco enfermedades que requieran medicación. Juan añadió que mi clienta acaba de pasar por evaluaciones médicas completas como parte de nuestro proceso legal y está en perfecto estado físico y mental. Verónica cerró la carpeta y suspiró. Señora Dulce, con base en esta plática y en la documentación que revisé, no encuentro pruebas de que usted esté en peligro o requiera intervención. Voy a dar por cerrado este caso. Cuando se fue, Juan y yo permanecimos callados por unos minutos. Dulce, me dijo al fin, esto va a seguir subiendo de tono. Antonio y Soledad no se van a detener hasta que vuelvan a tener acceso a su dinero. Tenemos que estar listos para la próxima jugada. Esa tarde, mientras pensaba en la visita de la trabajadora social, entendí algo importante. Ya no me veía como una víctima. Me sentía como una mujer que había tomado las riendas de su vida y estaba decidida a protegerla. Llamé a Soledad para contarle lo que había pasado. Dulce, hermana, me dijo después de escucharme. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto? No es lo mal que se portaron Antonio y Soledad, es la fuerza que has ganado tú. Sus palabras me llegaron al alma. Tenía razón. Un mes atrás, la visita de una trabajadora social me habría dejado destrozada. Me habría hecho dudar de mí misma. Tal vez hasta habría pensado en volver a mantener a Antonio y Soledad solo para no tener problemas. Pero ahora estaba firme en mis decisiones. Esa noche, Guadalupe llegó a verme con una botella de vino. Doña Dulce, quiero brindar con usted. ¿Brindar por qué? Porque hoy resistió otro ataque a su libertad y salió ganando. Cada vez que se mantiene firme, se fortalece más. Brindamos por mi nueva fortaleza, por mi nueva vida, por la libertad que llevaba años esperando sin darme cuenta. Guadalupe, le dije mientras bebíamos, creo que algún día dejaré de extrañar al Antonio que fue de niño. Probablemente no, me contestó con sinceridad, pero sí va a dejar de permitir que esa nostalgia la tenga atrapada con el Antonio que es ahora. Sus palabras traían una gran verdad. Podía querer al niño que fue mi hijo sin dejar que el adulto abusivo en el que se convirtió siguiera haciéndome daño. Esa noche dormí tranquila, consciente de que cada día me hacía más fuerte, más independiente, más libre. Antonio y Soledad podían seguir intentando manipularme, chantajearme o asustarme, pero ya no tenían poder sobre mí. Mi nueva vida apenas comenzaba. Pasaron 2 semanas sin noticias de Antonio y Soledad, y empecé a pensar que quizá ya habían aceptado la realidad. Pero un martes por la mañana, mientras regaba las plantas del jardín, vi que se estacionaba un coche desconocido frente a mi casa. Bajó un hombre mayor de traje y una mujer joven con carpetas. Sentí que el corazón se me aceleraba, pero ya no por miedo, sino por indignación. ¿Cuántas veces más iban a intentar la misma jugada? El hombre se presentó en mi puerta con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Señora Dulce García, soy el doctor Ignacio Vega, psiquiatra especializado en adultos mayores. Ella es mi asistente, la licenciada Laura. Su familia nos ha contratado para hacerle una evaluación de su estado mental. No necesito ninguna evaluación psiquiátrica, respondí desde mi jardín sin acercarme. Además, están en propiedad privada sin autorización. Señora, insistió el doctor Vega, su hijo está muy preocupado por usted. Asegura que ha tenido cambios de personalidad muy marcados, actitudes irracionales con el dinero y episodios de paranoia. Una evaluación sencilla podría disipar todas estas inquietudes, añadió la licenciada Laura con voz suave. Es solo una charla, señora Dulce. Si usted está bien, como dice, la evaluación lo confirmará y su familia se quedará tranquila. Reconocí enseguida la estrategia, la misma que usó Soledad. Si no tienes nada que ocultar, no deberías tener problema. Pero yo ya no era la mujer ingenua de hace un mes. Doctor Vega, le dije con firmeza, tengo 69 años y he manejado mis asuntos sola durante toda mi vida adulta. No voy a someterme a evaluaciones psiquiátricas solo porque a mi hijo no le guste que haya dejado de mantenerle la vida. Señora, entendemos su rechazo, dijo Laura con esa voz condescendiente que usan con los niños, pero la evaluación es por su propio bien.
¿Mi propio bien? La risa que me salió fue amarga. ¿Saben que sí fue por mi propio bien? Dejar de pagar el alquiler de 2 adultos que me trataban como basura. ¿Y qué más fue por mi propio bien? Instalar cámaras para protegerme de familiares que entran a mi casa sin permiso. En ese momento llegó Juan en su carro. Al verlo, el doctor Vega y Laura se miraron incómodos. «Doctor Vega», dijo Juan al bajar, «espero que tenga una orden judicial para estar aquí, porque si no, está violando la orden de restricción que tenemos contra la familia de mi clienta». «Nosotros no somos familia», respondió el doctor a la defensiva. «Somos profesionales de la salud mental contratados por familiares preocupados, contratados por familiares que tienen prohibido acercarse a mi clienta», replicó Juan con sequedad. «Lo que ustedes están haciendo se llama acoso por interpósita persona y también es ilegal». Juan sacó su teléfono y llamó a la policía. «Oficial, necesito que vengan a retirar a 2 personas de la propiedad de mi clienta. Están incumpliendo una orden de restricción». Mientras esperábamos a la patrulla, el doctor Vega intentó justificar su presencia. «Señora Dulce, su hijo nos presentó pruebas inquietantes, facturas médicas sin liquidar, medicamentos acumulados, conductas erráticas con el dinero». «Doctor», lo interrumpí, «mi hijo le mintió. No tengo cuentas médicas pendientes porque gozo de buena salud. No tengo medicamentos guardados porque no tomo ninguno. Y mis decisiones económicas son totalmente sensatas. Dejé de darle regalos a quien me maltrataba». «Pero señora», insistió Laura, «su familia afirma que usted amenazó con desheredarlos y que modificó su testamento sin avisarle a nadie». «Claro que lo cambié. Por primera vez en toda la charla, elevé la voz. ¿Por qué habría de dejarle mi herencia a quienes me dejan fuera de los momentos importantes de su vida? ¿Por qué premiaría el maltrato con dinero?». Llegaron 2 patrullas y el oficial Morales, que ya conocía la situación por visitas previas, se acercó al doctor Vega. «Doctor, retírese de esta propiedad de inmediato. Esta señora tiene vigente una orden de protección. Oficial, somos profesionales de la salud. No estamos infringiendo ninguna ley». «Sí la están violando», intervino Juan. «Actúan en representación de personas que tienen prohibido acercarse a mi clienta. Esto es acoso indirecto». El doctor Vega y Laura se marcharon murmurando, pero antes de subir a su coche, Laura me gritó: «Señora Dulce, su familia solo quiere ayudarla. No permita que la aíslen de quienes la aman. Las personas que me aman no tratan de declararme loca para quedarse con mi dinero», le grité de vuelta. Después de que se fueron, Juan y yo nos sentamos en mi sala para definir el siguiente paso. «Dulce, esto ya se salió de control. Antonio y Soledad están gastando dinero que no tienen contratando expertos para intentar declararla incompetente. Eso significa que están desesperados. ¿Qué más pueden hacer? Podrían buscar un juicio de incapacidad. Es caro y difícil de ganar, pero si logran un juez que simpatice y un psiquiatra dispuesto a testificar a su favor, podrían conseguir que le asignen un tutor. La idea me aterrorizó. Podrían quitarme el control de mi dinero. Podrían intentarlo, pero tenemos pruebas contundentes de que usted está en pleno uso de sus facultades y que ellos actúan por codicia, no por verdadero interés en su bienestar». Esa tarde llamé a Soledad para desahogarme. «Hermana», me dijo tras oírme, ¿te das cuenta de hasta dónde son capaces de llegar por dinero? Están arriesgando la familia, gastando en abogados y doctores y arruinando su propia reputación. Todo por volver a meter las manos en tu cuenta bancaria». Sus palabras me hicieron pensar. Antonio y Soledad ya habían mostrado por completo su verdadera cara. No había forma de dar marcha atrás. La reconciliación sincera era imposible. Para ellos, yo jamás había sido una madre o suegra digna de respeto. Siempre me vieron como un saco de dinero con piernas. Esa verdad, aunque me dolió, también me dio una sensación de libertad. Ya no tenía que cuestionarme si hacía bien en tomar distancia, ni sentir remordimiento por cuidarme. Ellos mismos habían dejado claro que mi salud emocional y física valía menos para ellos que mi dinero. Esa noche, Guadalupe llegó con una sorpresa. Había invitado a sus amigas del club de jardinería para conocerme. Dulce me presentó. «Estas son mis amigas. Cintia, que ya conoce el salón, Rosaura Sánchez, Teresa y Consuelo».
Todas hemos pasado por cosas parecidas con familia abusiva, dijo. La velada transcurrió entre historias compartidas. Rosaura me contó que tuvo que ponerle un alto a un hermano que no dejaba de pedirle dinero prestado. Teresa rompió todo contacto con una hija que solo aparecía cuando necesitaba efectivo. Consuelo tuvo que cambiar su testamento al descubrir que sus nietos la veían como su plan de retiro. Lo que más me duele, confesé, no es perder los pesos que les di, sino entender que nunca tuve el amor que creí tener. El amor verdadero no se compra ni se vende, me dijo Consuelo con la sabiduría de sus 80 años. Si tuviste que pagarlo, nunca fue real. Sus palabras fueron un alivio para mi corazón herido. Tenía razón. Lo que había comprado era atención, no cariño. Había estado financiando una fantasía. ¿Saben qué descubrí? Les dije a mis nuevas amigas, que la soledad acompañada de gente que no te quiere es peor que la soledad de estar sola. Al menos ahora, cuando estoy sola, me acompaño bien. Todas rieron y brindamos con té por esa nueva claridad. Esa noche, después de que se fueron, me quedé en el jardín pensando. Las estrellas brillaban más que nunca, o tal vez yo las veía con más lucidez. Por primera vez en mi vida adulta, estaba sola con mis finanzas. No tenía dependientes ni obligaciones económicas con nadie más que conmigo misma. Y lejos de asustarme, esa certeza me emocionaba. Podía viajar si quería, remodelar mi casa, comprarme ropa bonita, donar a causas que me importaran e invertir en mi propio futuro, en vez de costear el presente de gente ingrata. La libertad tenía un sabor distinto para Consuelo, y después de muchos años, volvió a sentir ganas de pensar en lo que vendría. Un mes después de la visita del psiquiatra, creí que por fin había ganado la batalla. Me había acostumbrado a una rutina preciosa. Desayunaba en calma leyendo el periódico, cuidaba mis plantas, comía con Guadalupe o alguna de mis nuevas amigas y por las tardes me dedicaba a cosas que había dejado de lado durante años. Volví a pintar, algo que me apasionaba antes de convertirme en la administradora de dinero de Antonio y Soledad. Pero un jueves por la mañana, mientras pintaba unas flores en mi caballete nuevo, Juan llegó a mi casa con un gesto tan serio que me heló la sangre. Dulce, necesitamos hablar. Antonio y Soledad presentaron una demanda formal de incapacidad mental en el juzgado familiar. Están solicitando que se les nombre como tutores legales. Las palabras me cayeron como piedras. Sabía que podía pasar, pero escucharlo de su boca lo hizo terriblemente real. Eso significa que podrían quitarme el control de mi dinero. Si un juez determina que usted no tiene capacidad para manejar sus asuntos, sí, podrían asignar a Antonio como su tutor legal, lo que le daría control total sobre sus finanzas. Me dejé caer en el sofá, sintiendo el peso de la peor traición que había vivido. Mi propio hijo buscaba declararme legalmente incompetente para quedarse con mi dinero. Juan, ¿qué pruebas pueden tener? Usted ha visto que estoy perfectamente lúcida. Tienen declaraciones de 3 testigos que dicen haberla visto comportarse de forma errática. También entregaron facturas médicas que según ellos usted no ha pagado y medicamentos que supuestamente está acumulando sin tomarlos. Pero eso es mentira. No tengo deudas médicas ni medicinas guardadas. Lo sé, Dulce, pero ellos fabricaron evidencia con Vicente. Además presentaron la declaración del Dr. Vega diciendo que usted se negó a someterse a una evaluación psiquiátrica, lo cual interpretan como señal de deterioro mental. La manipulación era perversa. Usaron mi negativa a un examen innecesario como prueba de enfermedad mental. Mi instinto de protegerme se convirtió en su argumento para protegerme ellos. ¿Quiénes son los 3 testigos? Juan revisó sus papeles. Soledad, obviamente. Un vecino llamado Óscar López y alguien que dice ser su farmacéutico, Javier Hernández. Óscar López vivía frente a mi casa, un tipo conflictivo que siempre se molestaba porque mis amigas a veces se estacionaban frente a su banqueta. Javier Hernández sí era mi farmacéutico, pero no entendía qué podría haber dicho contra mí. Necesito hablar con Javier, le dije a Juan. Algo ahí no cuadraba. Fuimos juntas a la farmacia esa tarde. Javier me miró sorprendido y con cierto nerviosismo. Doña Dulce, qué gusto verla. ¿Cómo está? Javier,
Me comentaron que usted firmó un escrito diciendo que yo tenía comportamientos extraños con mis medicinas. Su rostro se puso rojo como jitomate. Doña Dulce, su nuera vino hace unas semanas a preguntarme sobre sus medicamentos. Me dijo que estaba preocupada porque usted actuaba raro. ¿Y qué le respondió? Le expliqué que usted solo compraba vitaminas y aspirinas de vez en cuando, que no tenía recetas médicas habituales, pero ella insistió en que eso probaba que usted no se cuidaba bien la salud. Juan trató de que yo dijera que confirmaba que la señora Dulce tenía hábitos irregulares de compra de medicinas. Pensé que era para un trámite de seguro o algo así. No sabía que era para un juicio. Mi propio farmacéutico había sido engañado para firmar algo que no comprendía del todo. La manipulación de Soledad no tenía límite. Javier, le pedí, necesito que escriba una declaración contando exactamente lo que pasó y dejando claro que no tengo problemas con mis medicinas. Por supuesto, doña Dulce, me siento muy mal por este malentendido. Después de la farmacia, fuimos a encarar a Óscar López. Al tocar su puerta, nos recibió con evidente hostilidad. ¿Qué quieren? Señor López, dijo Juan, tengo entendido que usted firmó una declaración sobre el comportamiento de mi clienta. ¿Y qué si lo hice? Esa mujer está loca, ha estado actuando extraño desde hace semanas. ¿Puede ser más específico sobre qué conductas ha visto? Poner cámaras como si viviera en una zona de guerra, tener gente desconocida visitándola a todas horas, gritar en la calle con su familia. Me di cuenta de que Óscar había sacado todo de contexto. Las cámaras las puse para protegerme. La gente desconocida eran mis nuevas amigas, y los gritos fueron cuando defendí mi casa de las invasiones de Antonio y Soledad. Señor López, le pregunté, ¿usted sabe por qué instalé las cámaras? No, ni me importa. Para protegerme de mi hijo y mi nuera, que entraban sin permiso y me amenazaban. Eso es lo que diría una loca, respondió con crueldad. Era imposible razonar con él. Su testimonio estaba basado en observaciones superficiales interpretadas con mala intención. Esa noche, Juan y yo nos sentamos a planear nuestra defensa. Dulce, necesitamos realizar nuestra propia evaluación psiquiátrica. Tengo una colega, la doctora Elena Morales, especialista en evaluaciones de capacidad mental. Ella puede certificar oficialmente que usted está completamente lúcida. ¿Y si Antonio y Soledad han sobornado al juez? ¿Y si nada de esto sirve porque ya decidieron declararme incompetente? Dulce, el sistema legal no es perfecto, pero tampoco está totalmente corrompido. Tenemos pruebas sólidas de su capacidad mental y de las motivaciones económicas de ellos. Vamos a pelear esto. Al día siguiente fui a la consulta con la doctora Morales. Era una mujer de unos 50 años, con ojos amables pero muy observadores. Señora Dulce, voy a hacerle una serie de preguntas y pruebas para evaluar su capacidad mental. Tómese su tiempo y responda con sinceridad. Durante 2 horas me hizo preguntas sobre mi memoria, mi razonamiento, mi comprensión financiera y mi estado emocional. También me aplicó pruebas cognitivas y me pidió resolver ejercicios matemáticos y lógicos. Señora Dulce, me dijo al final, sus resultados están muy por encima del promedio para su edad. No solo está mentalmente apta, sino que su función cognitiva es excelente. Doctora, ¿por qué cree que mi familia hace esto? Según lo que me ha contado y los documentos que revisé, esto parece un caso clásico de abuso financiero contra personas mayores. Lamentablemente, es más común de lo que la gente cree. Salí de la consulta sintiéndome respaldada, pero también con tristeza. La confirmación profesional de mi lucidez era un alivio, pero también reafirmaba que la batalla legal era real y necesaria. Esa tarde, Guadalupe organizó una reunión de emergencia con todas nuestras amigas del grupo de jardinería. Al contarles sobre la demanda de incapacidad, todas se indignaron. Dulce, me dijo Rosaura Sánchez, nosotras vamos a declarar a tu favor. Hemos estado contigo durante semanas y cualquiera puede ver que estás perfectamente bien. Mejor que bien, agregó Teresa. Estás más clara y fuerte que muchas mujeres de 40 años que conozco. Consuelo, con su experiencia de 80 años, me tomó las manos. Dulce, hija mía, lo que tus hijos están haciendo no es nada nuevo. Desde hace generaciones, hijos ambiciosos han intentado declarar incapaces a sus padres para quedarse con su dinero. Pero tú tienes algo que muchas víctimas no tenían: documentos, apoyo legal
y amigas dispuestas a testificar por ti. Las palabras de consuelo me dieron fuerzas. No estaba sola en esta lucha. Tenía un ejército de mujeres fuertes que habían sido testigo de mi transformación. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Les dije. Que Antonio y Soledad están dispuestos a destruir cualquier posibilidad de reconciliación futura por dinero. Aunque yo quisiera perdonar todo lo anterior, esto ya no tiene vuelta atrás. Y quizá eso sea lo mejor, me respondió Marisol. Al menos ahora tenía claro quiénes eran realmente y podía actuar en consecuencia. Esa noche, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, lloré de verdad. No por tristeza, sino por duelo. Me estaba despidiendo para siempre del hijo que creí tener, del sueño de una familia unida, de la ilusión de que el amor incondicional se devolvía con el mismo cariño. Pero también algo nuevo crecía dentro de mí. Una determinación férrea de no permitir que me arrebataran no solo mi dinero, sino también mi dignidad y mi libertad. La guerra había comenzado oficialmente y yo estaba lista para dar la pelea. El día del juicio llegó 3 semanas después. Me levanté temprano, me puse mi mejor traje negro y me miré al espejo con una determinación que jamás había sentido. Ese día no solo se pondría a prueba mi capacidad mental, también mi dignidad como persona, mi derecho a vivir sin abusos y mi valor más allá de cualquier cuenta bancaria. Juan llegó a las 7 de la mañana para repasar por última vez nuestra estrategia. Dulce, recuerde que la carga de la prueba está en ellos. Tienen que demostrar que usted es incompetente. Nosotros solo debemos probar que no lo es. ¿Y si el juez ya tiene prejuicios en mi contra? El juez tiene fama de ser justo. Revisé sus casos anteriores y no favorece automáticamente a las familias. Le importa proteger los derechos de las personas mayores. Llegamos al juzgado a las 9. En el pasillo vi a Antonio con un traje nuevo que seguramente compró para la ocasión y a Soledad de negro, como si estuviera en un funeral. Tal vez lo estaba, el funeral de nuestra relación familiar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Antonio evitó la mía, pero Soledad me sostuvo la vista con una frialdad que me dejó claro que para ella esto era solo un negocio. El abogado de ellos era un hombre mayor, elegante, con la seguridad que da haber ganado casos similares antes. Al iniciar su alegato, su estrategia quedó clara. Presentarme como una anciana confundida, manipulada por extraños para alejarme de mi supuesta familia amorosa. «Su señoría», dijo con voz solemne, «la señora Dulce Antonio ha mostrado un deterioro mental evidente en los últimos meses. Ha retirado todo apoyo económico a su familia sin razón alguna. Ha instalado sistemas de seguridad innecesarios por paranoia y se ha aislado de sus seres queridos bajo la influencia de vecinos y abogados que claramente se aprovechan de su vulnerabilidad». Cada palabra estaba cuidadosamente calculada para que mi empoderamiento pareciera demencia y mi libertad sonara como manipulación ajena. Luego llamaron a sus testigos. Soledad fue la primera en declarar y su actuación merecía un premio de cine. Lloró al relatar cómo yo había cambiado por completo, cómo me había vuelto hostil y desconfiada, cómo me había apartado de la familia que, según ella, me quería. «Su señoría», dijo con la voz entrecortada, «Dulce siempre fue como una segunda madre para mí. Su supuesto deterioro mental ha sido devastador. Solo queremos ayudarla a recibir la atención que necesita». Mentiras envueltas en lágrimas y gestos convincentes. Cuando Juan la cuestionó, las fisuras en su versión empezaron a notarse. «Señora Soledad, ¿puede decirle al tribunal cuándo fue la última vez que llamó a mi clienta sin que fuera para pedirle dinero?» Soledad titubeó. «Bueno, siempre hablábamos de muchas cosas. ¿Puede dar una fecha exacta?» «No recuerdo fechas exactas, pero es cierto que usted y su esposo se casaron sin invitar a mi clienta. Fue una ceremonia muy pequeña. ¿Es cierto que cuando mi clienta preguntó por la boda, usted le dijo que solo habían invitado a personas especiales?» Soledad se sonrojó. Esas palabras se sacaron de contexto. ¿Y cuál sería el contexto correcto para decirle a su suegra que no es una persona especial? No pudo responder de forma convincente. Antonio fue el siguiente. Verlo en el estrado, jurando decir la verdad mientras se preparaba para mentir sobre mi salud mental, fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida.
Ese era el hijo que crié sola, al que dediqué mi vida entera. Mi madre siempre fue muy generosa con nosotros, declaró, pero últimamente se ha vuelto errática e irracional. Creemos que está siendo influenciada por personas que se están aprovechando de ella. Cuando Juan lo interrogó, su máscara cayó por completo. Señor Antonio, ¿cuánto dinero ha recibido de su madre en los últimos 3 años? No sé la cantidad exacta. ¿300,000 pesos le parece una cifra aproximada? Tal vez, siempre fue generosa. ¿Y cuántas veces visitó a su madre sin pedirle dinero? El silencio fue ensordecedor. ¿Es cierto que usted y su esposa entraron a la casa de mi clienta sin permiso y revisaron sus documentos privados? Estábamos preocupados por ella. ¿Es cierto que llevaron a un abogado para presionarla a firmar un poder legal? Queríamos ayudarla a manejar sus finanzas. A sus 35 años, ¿necesita ayuda de su madre de 69 para pagar su renta? Antonio no pudo responder con dignidad. Óscar López declaró sobre mis supuestos comportamientos erráticos, pero cuando Juan le pidió detalles, admitió que nunca había hablado conmigo directamente y que todo lo que sabía provenía de observaciones superficiales. El doctor Vega afirmó que mi negativa a someterme a una evaluación era prueba de un deterioro mental, pero Juan presentó la constancia de nuestra valoración con la doctora Morales, que contradecía por completo sus conclusiones. Después llegó nuestro turno. Juan llamó primero a Javier, mi farmacéutico, quien relató cómo lo engañaron para que firmara una declaración que distorsionaba mis hábitos de compra de medicamentos. La doctora Morales declaró sobre mi excelente salud mental, mostrando los resultados impecables de mis pruebas cognitivas. Don Juan, del banco, confirmó mi capacidad financiera y explicó que mis decisiones de cancelar transferencias automáticas habían sido totalmente racionales y procesadas correctamente. Guadalupe y mis amigas del grupo de jardinería hablaron de mi lucidez, mi renovada energía y mi habilidad para mantener relaciones sociales sanas. Finalmente llegó mi turno de declarar. Me puse de pie con dignidad y caminé hacia el estrado, sintiendo el peso de 69 años de experiencia, de sabiduría nacida del dolor y de fuerza hallada en la adversidad. Juan me fue guiando en mi relato, permitiéndome contar todo. Los 561,000 pesos gastados en 3 años, la humillación de ser excluida de la boda, la manipulación emocional constante, la invasión a mi intimidad y las amenazas legales. Señora Dulce, me preguntó Juan al final, ¿por qué decidió cortar el apoyo económico a su hijo y a su nuera? Porque finalmente entendí que no era amor lo que recibía de ellos, contesté con voz firme y clara. Era un trato comercial disfrazado de vínculo familiar. Mi dinero sí era bienvenido, pero yo como persona no. ¿Se arrepiente de su decisión? Solo me arrepiento de haber tardado tanto en tomarla. El abogado de Antonio intentó hacerme ver confundida durante su interrogatorio, pero respondí cada pregunta con precisión y seguridad. Cuando quiso insinuar que mis nuevas amistades me habían manipulado, le aclaré que por primera vez en años tenía relaciones basadas en el respeto mutuo y no en el interés por mi dinero. En sus alegatos finales, el abogado de Antonio siguió insistiendo en que yo era víctima de influencias externas. La respuesta de Juan fue contundente. Su señoría, lo que hemos visto aquí, es a una mujer que finalmente encontró la fuerza para liberarse de años de abuso financiero y emocional. Los demandantes no han mostrado evidencia médica real de incapacidad mental. Lo que han demostrado es frustración porque su fuente de ingresos decidió ejercer su derecho legal y moral a proteger sus propios recursos. El juez se retiró a deliberar por 2 horas que parecieron 2 años. Cuando volvió, su rostro era serio pero resuelto. Tras revisar toda la evidencia presentada, comenzó. Es evidente para este tribunal que la señora Dulce García está en pleno uso de sus facultades mentales. Las evaluaciones psiquiátricas profesionales confirman su capacidad cognitiva. Sus decisiones financieras, aunque resulten dolorosas para su familia, son totalmente racionales y están dentro de sus derechos.
Sentí que mi corazón comenzaba a latir más rápido. El juez continuó diciendo que la evidencia demostraba que esa demanda estaba impulsada por un interés económico más que por una preocupación real por el bienestar de la señora García, por lo que el tribunal rechazaba por completo la petición de tutela. Había ganado, y no solo el pleito legal, sino también mi libertad, mi dignidad y mi derecho a vivir sin ser maltratada por quienes se suponía que debían quererme. Al salir del juzgado vi a Antonio y a Soledad discutiendo airadamente con su abogado. Soledad me lanzó una mirada cargada de odio antes de marcharse. Antonio me miró otra vez y por un instante creí ver un destello de arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. Esa noche, Guadalupe organizó en mi casa una reunión con todas nuestras amigas. Brindamos por la justicia, la libertad y por ese círculo de mujeres fuertes que se respaldan unas a otras. Dulce, me dijo Consuelo, hoy no solo ganaste un juicio, recuperaste tu vida. Tenía razón. Por primera vez en muchos años, el futuro era completamente mío. Podía viajar, amar, crear y vivir sin miedo, sin culpas y sin manipulaciones. 3 meses después vendí mi casa y me mudé a un precioso departamento cerca del centro. Doné la mitad de mi dinero a organizaciones que protegen a los adultos mayores del abuso familiar. Con la otra mitad empecé la vida que siempre había soñado. Viajé a Europa, tomé clases de arte y me integré a grupos de voluntariado. Nunca volví a saber de Antonio ni de Soledad. Por comentarios ajenos me enteré de que tuvieron que mudarse a un lugar más pequeño y que Soledad consiguió empleo por primera vez en años. Tal vez la adversidad les enseñaría lo que mi generosidad nunca logró: el valor del trabajo honesto y la independencia. Algunas noches, mientras contemplo las estrellas desde mi nuevo balcón, pienso en la mujer que era hace un año, asustada, manipulada y convencida de que debía comprar cariño. Esa mujer ya no existe, y en su lugar vive alguien que entendió una verdad esencial. El amor verdadero no se compra, y la libertad jamás es demasiado cara. Mi nombre es Dulce, tengo 70 años, y al fin aprendí que la persona más importante a quien debo amar y proteger es a mí misma. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.